llega a mis manos un trabajo impecable del doctor Carlos Galindo Leal, director general de comunicación de la ciencia de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, la CONABIO. Y mi queridísimo amigo Luis Jorge Arnau, director de la revista Mexicanísimo, la segunda revista más leída después de Fernanda en México. Si no, no es cierto. ¿No? Como, lo tenemos que decir nosotros. Ay, si no nos echamos porra, entonces ¿qué le vamos a hacer? Faltaba más. Faltaba ¿Cómo más. que no? ¿Sí? Oye, qué trabajo de Mexicanos por Naturaleza, de Carlos, que nos acompaña. Pero a ti, Luis Jorge, ¿qué te gusta de este libro? Esta oportunidad para conocer la biodiversidad mexicana. ¿Qué te dice? Bueno, primero, muy rápido, Carlos empezó a participar con nosotros en la revista en Mexicanísimo, con una propuesta que él tenía que se llama Mexicanos por Naturaleza, que era una sección donde él dice, oye, si vas a hablar de lo bueno de México, ¿cómo es posible que no hables de la naturaleza mexicana? Y entonces desde el principio entró a hablar, pero de una manera, que esa es la gran ventaja que tiene, no solamente Carlos, sino la CONABIO, que es una institución de veras de primer nivel nacional, de cómo hacerlo accesible a la gente, de cómo bajar el conocimiento para que la gente se reconcilie con su país. Y han hecho muchísimas cosas. Alguna vez podremos platicar horas de lo que hace la CONABIO, que de veras vale la pena. Y entonces, esto fue formándose y de pronto dijimos, oye, aquí hay contenido para hacer un libro. Para hacer un libro, ahora sí integrado, que pueda permitirle a la gente acercarse, porque luego la gente dice, es que es un libro para niños. No, es un libro para familias, para que la gente se dé cuenta de que de la riqueza enorme que tenemos en el país. Y se hizo un proyecto donde además agradecemos que la Secretaría de Cultura se subió, hicimos una coedición para tener una mayor cobertura del libro, y es un libro que realmente vale la pena por lo bien escrito que está, por las fotos que son impresionantes también, pero también porque el patrimonio que está ahí adentro es nuestro, ahí está vivo, es un patrimonio que existe y tenemos muchísimo potencial para sacar. Ese es. El trabajo, Carlos Galindo Leal, ¿por dónde empezaste a armar este extraordinario libro? Bueno, pues nací un 27 de febrero de 1957, por ahí empecé. Tengo una larga historia de biólogo, ¿no? Desde muy pequeño, y de ecólogo, y de interesarme en la naturaleza de México. Pero cuando conocí a Luis Jorge, hace un poquito más de 10 años, yo ya pensaba que podía armarse un libro a partir de estas contribuciones. Y entonces el enfoque de cada contribución fue siendo pensando en este libro. O sea que es yo creo que el libro que me ha llevado más tiempo, 10 años, porque lo que no quería es que la gente aprendiera cosas sin contexto. Entonces, todo esto tiene un contexto. Hay 3 capítulos que te ponen más contexto sobre vamos a platicar de las plantas. Hay un capítulo que te da la historia evolutiva de las plantas, desde las algas hasta las plantas con flores, y te va diciendo cuáles son los brincos evolutivos, ¿no? Y ya después entro en familias específicas, las orquídeas, las bromelias, los cactos, los magueyes, las margaritas. Y dentro de cada capítulo, a mí lo que se me hace pues más divertido es mezclar la biología y las cosas que a mí me llaman la atención de la ciencia con la cultura. Y entonces hacerlo muy accesible a la gente, que nos demos cuenta de que la naturaleza está presente en todos lados, la estamos perdiendo, deteriorando, pero también la estamos perdiendo de nuestro imaginario. Y hay cosas como, por ejemplo, todos los días comemos maíz, la mayoría de los mexicanos, pero no conocemos cuántas razas de maíz hay en México. Hay 60, y si te digo, dime 3 nombres de razas de maíz, pues todos reprobaríamos. Y eso a mí se me hace imperdonable, que no tengamos eso como parte de nuestra cultura. Te puedo decir, y la comida es biodiversidad, no hay de otra, y respiramos productos de la biodiversidad todos los días. Si te digo cuántas especies se han extinguido en México, todos reprobaríamos. O sea, son cosas que... Pájaro carpintero, lobo mexicano, es una tragedia. Pero hay más, y no sabemos ni cuáles son.
El achot, el de, ay, ¿cómo se llama este? El ajolote. El ajolote. El ajolote está en peligro, el lobo mexicano está extinto en vida silvestre, lo estamos recuperando lentamente. Qué bueno. Sí, pero hay, por ejemplo, el pájaro carpintero imperial que mencionas de la Sierra Madre Occidental, el pájaro más grande del mundo, el pájaro carpintero más grande, le llamaban pico de marfil, extinto. O sea, no sabemos de naturaleza, no sabemos de biodiversidad. No sabemos. Entonces, si no sabemos, ¿cómo lo vamos a cuidar? Exactamente. Ese es Y el luego, también. peor tantito, en grandes ciudades no la vemos. Entonces, pues parece que no existe. Pero fíjate una cosa que quisiera mencionar con Carlos, cuando esa insistencia en verlos, una cosa que me ha enseñado mucho es que vas caminando en la calle y en esta ciudad con esta complicación, encuentras una cantidad impresionante de aves, y cantidad impresionante de árboles. 350 especies de aves en la Ciudad de México. Eso es una tercera parte de las 1,100 especies que viven en el país. ¿Cuántas de esas especies has visto o conoces su nombre, ¿no? Y cuando le digo a la gente, a ver, ¿qué aves conoces? Pues vamos todos a la tortolita y al zanate, ¿no? Hay 300... Ay, no, el pájaro primavera. Muy bien. Precioso. Muy bien. Es mi favorito. Ajá. Ahora, enterarme que era pájaro primavera me llevó 3 años, ¿eh? Bueno, ahora... Porque nadie sabemos de esto, no sabemos. Y sin embargo, ahora tenemos, en los últimos 3, 4 años, tenemos una cantidad de información disponible al público en tu teléfono celular para conocer la naturaleza de México. Entonces, ya tenemos muchos elementos ahora, como que ya no hay pretexto, pero ya estamos perdiendo en nuestro imaginario a la naturaleza. ¿Qué especies viven únicamente en tierras y aguas mexicanas? Pues te diría que, echándole números, mira, en tierras mexicanas y aguas mexicanas, actualmente tenemos alrededor de 110,000 especies con nombres científicos válidos. Somos uno de los países... 110,000. 110,000 especies. Somos uno de los países en el mundo con mayor número de especies. Para cada grupo hay algunas que solo viven en México y depende del grupo. En general, por ejemplo, en grupos que se mueven poco, como digamos los anfibios o los reptiles, que son animales pequeños, casi la mitad de sus especies son endémicas de México. La mitad del mundo, la mitad de los reptiles del mundo, la mitad son mexicanos. No. En términos, en comparación con el mundo, estos grupos tenemos como el 10%. Okay. Y mencionabas hace rato que tenemos el 1.5% del continente, de la área continental, nos correspondería a un 1.5% de las especies. Pero en general tenemos el 10%. Caso de reptiles. Los reptiles tenemos más de 800 especies, somos el segundo país con más reptiles en el mundo y la mitad de esos reptiles son endémicos de México. Lo mismo con anfibios, tenemos 300. O sea, no encuentras una nauyaca en Francia. Bueno, en Francia no, pero tenemos nuestras propias nauyacas, nuestras propias cascabeles, tenemos muchísimas especies, muchísimas endémicas. ¿Cuáles dirías son las más extrañas, las más grandes, por ejemplo? Bueno, las más grandes, y ahorita una de las más grandes es la vaquita marina, que es endémica de la parte norte del Golfo de California, que está en muy grave peligro de extinción. Es yo creo que la especie con más problemas. Pero tenemos aquí en México, por ejemplo, déjame pensar algunas de las endémicas. Aquí en el Valle de México, cerca de la ciudad, tenemos, además del ajolote de Xochimilco, tenemos el gorrión serrano en Milpalta, que es una especie endémica. Tenemos una tarántula aquí en el Pedregal, tenemos la rana del Pedregal también. ¿El teporingo también? El teporingo también en la parte alta de las montañas, que el teporingo es un conejito pequeño que no se parece a ninguno de los demás otros conejos y además es muy social y emite vocalizaciones, que es una de las características de las especies que viven en grupos, de las especies sociales. En plantas tenemos 24,000, 25,000 especies y la mitad solo viven en México. ¿Comestibles? 14,000. Hay de todo.
No sé, Estamos Nos comemos todo. bueno, nos comemos hay todo, comestibles, hay medicinales, hay ornamentales, aquí se produjo. Es que no podríamos vivir sin eso. No. Así es. No, La y lo medicina viene de los árboles, De muchas plantas, de ¿no? muchas plantas, Y sin de embargo, árboles. No puede ser. deberíamos de tener más, tomar más en serio la herbolaria mexicana, que tiene miles de años. En otros países como China se toma muy en serio ese conocimiento tradicional. Ahora, ¿cuál dirías que son de las especies más peligrosas en México? Los seres humanos, sin duda. Es la más Sí, se peligrosa. acabó, se acabó. Sí, Es que, mira, nos gusta pensar así. Desafortunadamente ha habido mucha promoción de los tiburones y de los osos y de todo, y las anacondas y todos estos animales para causarnos miedo. Pero cuando tú ves cuántas personas, digamos, mueren por una mordida de nauyaca o por de cascabel o por un piquete de alacrán, la cantidad es mínima comparada con cualquier otra cifra de estadísticas, como pueden ser accidentes, morir en un accidente de carros, y ya no hablemos de otro tipo de causas de mortandad. O sea, realmente peligrosos, pues depende en qué sentido. O sea, no es una rana, de veneno, ¿no? aquí en México... O de picadura o de mordedura. Bueno, tenemos ahorita, por ejemplo, sí hay las arañas violinistas. ¿Qué es eso? ¿No has escuchado de ellas? No, No. Hay un grupo de arañas que precisamente yo hablo en el libro. Hablo tanto de las viudas negras como de las violinistas. Y son unas arañas que viven en México y en otros países que tienen un efecto muy fuerte cuando te llegan a picar, ¿no? Ahí está en ese capítulo. Hijo. Y cómo es la reacción biológica, la reacción fisiológica de los venenos que producen, que es pues también muy interesante. Oye, los escorpiones tenemos varios, ¿no? También. Bueno, Ay, qué entre horror. los alacranes, Vamos mira, a cambiar de tema. No, entre los- al contrario, lo que pasa es que me llegó una imagen de esa araña que picó una mano y la imagen es Sí, grotesca. sí. sí. Horrible. Uy. Entre los alacranes, las especies que son dos, creo aquí, o 2 o 3 en la Ciudad de México, no causan problemas. No, esos son comestibles. Los de aquí. Ya si nos vamos a la costa del Pacífico y a Durango, entonces sí hay unos que tienen mucho más impacto. Pero por Pero ejemplo, es peor un güero que un negro. sí. Pero por ejemplo, tenemos muchos mitos. Los caras de niño que todo el mundo anda Sí hay matando en México. no hacen nada. No tienen veneno, son del grupo de los grillos, viven subterráneamente y sin embargo, pues la gente los mata, ¿no? O sea, tenemos muchos prejuicios. Lagartijas, solamente hay una venenosa en México, dos que son el lagarto de Shakira, que también le llaman monstruo de Gila, es un lagarto grandote, pero es muy difícil que te muerda porque es muy lento, tiene un veneno fuerte. Es la única especie de lagartija o lagarto en el país que podría llegar a tener un impacto en ese sentido. En general, la mayoría de los animales no te andan correteando para morderte, te llegan a morder en defensa propia. Las tarántulas las puedes agarrar con la mano y si no las molestas, no vas a No te hacen nada. no te hace nada. Entonces, realmente ahí hay una cosa, digo, tenemos esos prejuicios con muchos animales y tenemos que quitárnoslos, ¿no? Porque ellos estaban aquí primero que nosotros, son parte del país, ¿no? Por eso son mexicanos por naturaleza. Tenemos poca divulgación de la ciencia, de la biología, en temas ambientales. Con eso regresamos aquí en ¿Qué tal, Fernanda? El peje lagarto. El peje lagarto. Dice Edgar González, un perro. Y el año pasado una víbora que se metió a mi cochera. Y por acá dice René Díaz, Fer, vi una rata enorme matando un perro. ¿Tú te imaginas el tamaño de la rata, Fer? Me dio pavor. O del tamaño del perro, ¿no? El perro los chiquitos. Ay. Un cocodrilo. Los moscos me dan pavor, no sé si traen dengue, zika, chikungunya, etcétera. Un pico
Ah, no, una mantarraya bebé la picó cuando era chiquita Rocío. Que te mando un abrazo, Rocío. El dolor de minutos fue terrible. Una avispa. Una avispa. Ahí son sabrosos los piquetes de avispa. Es que son así, somos pero muy buenos. vulnerables en ese sentido. Bueno, en los pueblos lo siguen usando todavía para lo de la gota, ¿no? Sí. Con las abejas se pican. Somos donde muy hay la gota. vulnerables, ¿no? Pero esas experiencias para mí son buenas, digo, si sobrevives, porque te hacen sentir cosas que no sentirías de otra manera. A mí me han picado muchas veces las avispas, me han mordido 3 perros, y realmente, bueno, lo de los perros los podría olvidar, pero los piquetes de avispa, de abeja, como a mí me hacen sentirme vivo, me hacen sentir que tengo una relación, te aguantas un rato y se te quitan, no pasa nada. Mexicanos por naturaleza, del doctor Carlos Galindo Leal, un gran libro. ¿Dónde lo podemos comprar? En las librerías grandes, incluyendo las de la Secretaría de Cultura, perdón, porque O sea, está en Gandhi, está en Gandhi, en Porrúa, Sanborns. está en Sanborns todavía no, en Gandhi, en Porrúa, en El Sótano, en Péndulo, En Educal. en Educal, en las librerías del gobierno. ¿Pero y en la República? En todas está también en Gonville, en el Pacífico de México. Ahorita ya está bastante bien distribuida, insisto, por esta coedición que se hizo con la Secretaría. Y lo muy importante que es el hecho de que si se sientan a leerlo con los hijos, van a acercarse muchísimo a la naturaleza, porque este tono permite que las familias se reúnan alrededor de un tema muy mexicano. Pues, y bueno, tú ya las ves las imágenes, ¿no? El diseño del libro es una belleza. Libro debe de estar en nuestras casas para conocer la biodiversidad, para Perdón, saber. Me avisa Paula, que trabaja con nosotros, que sí está en Sanborns, perdón, gracias Paula, que sí está Es en que Sanborns. Sanborns es la librería más grande de México. Sí, ya lo tenemos en Sanborns. Si lo me están ponemos, avisando. es decir, o que tiene más libros, pues, es decir, que maneja más libros en todo el país por la cantidad de Sanborns que hay en el país. Sí, ahora ya Nada está ahí. más por eso. Y bueno, es un libro que de veras vale la pena por el trabajo de Carlos, por las imágenes y nuevamente porque el orgullo nuestro es ese. Ese es el país que deberíamos estar orgullosos de él, con los riesgos que presenta la naturaleza. Te preguntan, ¿por qué hace falta tanta divulgación de la biología, de la ciencia? ¿No nos interesa o qué estamos esperando? Yo creo que hemos ido perdiendo mucho de cómo de su importancia, de su valorización, porque hemos ido volviéndonos urbanitas. Vivimos cada vez el 70-80% de la población mundial, y en México también vivimos en ciudades en donde cada vez hay menos relación con la naturaleza. Y yo siempre digo, hay muy pocos medios que tocan este tema, y cuando lo tocan, lo toman fuera de contexto. Te puedo hablar de unas especies en peligro de extinción, de las especies invasoras, de la diversidad, pero no hay un contexto. ¿Cuánto tiempo le dedican los medios a este tema? Este tema debería ser un tema de diario. Diario hay noticias buenas y malas sobre el ambiente en México, sobre la naturaleza. Cuando le dices a la gente, ¿qué haces tú por el ambiente? Te dicen, piensan en contaminación y en reciclaje, en basura, pero no piensan en la naturaleza. ¿Qué haces tú por los seres vivos de los cuales te alimentas? Y desgraciadamente nos han metido que esto es un tema verde. Y entonces, con taxis verdes, con ecología, con separación de basura, en 2 cestos, en 2 cosas estas de basura, contenedores, gracias, creemos que con eso es más que suficiente. Sí necesitamos y no vemos más para allá. Necesitamos más tiempo en los medios masivos de comunicación para hablar de estos temas. Hasta muy recientemente empiezan algunos a tomar los temas de naturaleza, de ambiente en México. La mayoría de la historia ha sido programas como Discovery, como Animal Planet, como National Geographic, pero con temas de otros lados, ¿no? Sabemos más de los pandas de China que del cacomistle que vive aquí en México. Sabemos más del oso polar y lo que está pasando con cambio climático que de la vaquita marina. Hay unos porque le dan espacio en esos países, ¿no? O lo que mencionaste hace un momento cuando empezó tu programa sobre el jaguar,
que es Qué una bello especie animal, mexicana. qué bello animal, qué barbaridad. Y bueno, sí es cierto que hace falta mucho, aunque a lo mejor Carlos no lo va a decir, pero yo lo tengo que decir, realmente el trabajo que hace la Conavio en pro de la difusión y las herramientas que tiene para acercarse a los niños, a los adultos, para acercarse a nosotros a que usemos el celular para fotografiar las imágenes, los animales que ves o las plantas y los subas y entonces alguien te va a contestar y te va a decir el nombre del animal y dónde está, etcétera. Toda esta labor, ¿No la has Conavio pensado en es una institución fundamental en México y con reconocimiento mundial, es una institución de veras de alto nivel, de la cual los invito a que se acerquen y a que vean lo que hace Conavio por nuestro país. Que entren a la página Biodiversidad Mexicana. Ahí pueden ver desde las especies que nos comemos, la cocina tradicional mexicana, hasta dónde hacer turismo sustentable, hasta conocer todas las especies mexicanas a través de Enciclovida o participar a través de una aplicación Eso móvil era lo que te iba a que preguntar. se llama Naturalista. Es una eso está aplicación móvil que pueden descargar gratis. Ya tiene reconocimiento instantáneo de imágenes. Tú tomas una foto y te da sugerencias de qué especie es, pero además la red mexicana de esa aplicación Naturalista. La pueden bajar, entrar como iNaturalist, así la encuentran, y cuando baja, van a bajar la versión ya traducida al español que aquí desarrollamos en Conavio. Es una red mundial en donde somos socios y tenemos ahorita 27,000 participantes que están en esta red. Nos gustaría tener esta? mucho más. ¿La azul? No, es una verde con un pajarito. Pues ahorita la buscamos. Naturalist. Gracias por estar con nosotros, doctor Carlos Galindo Leal. Gracias por acompañarnos. Mi querido Arnau, Luis Jorge, ¿cómo va la revista? Ahí vamos batallando, tratando de seguir insistiendo en que este país vamos a venir. Aquí estoy la semana próxima. Tenemos todavía muchas cosas que presumir. Y perdón, me comentaban también, el libro también lo pueden localizar con nosotros en la página www.mexicanisimo.com.mx. También se los podemos enviar. Por favor. Porque el país, este no es un libro para los chilangos, es un libro de todo el país. El que tenga dificultad de acceso para ir a comprarlo en una librería, nos avisa, nosotros los podemos estar enviando a cualquier parte del país. ¿Es este? Es esa, sí, ese Pero es. Y Naturalist. En el momento de descargar. Porque yo metí Naturalist y no me aparecía. Es iNaturalist. Sí. Y tiene un pajarito verde. Y está para los dos sistemas, Android e iOS. Y en el momento que la descargas, va a bajar como Naturalista con las especies mexicanas, los mapas, etcétera. Ya la bajé. Y la participación de la gente, si tú tomas una foto y la subes, tú estás participando con ese como un punto en un mapa y eso se va al Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad. Wow. Está increíble. iNaturalist. Sí. Como I de iPhone y luego Naturalist. Bajen esa aplicación. Y vuélvanse participativos de investigar qué hay en nuestro país. Asómense, tomen fotos. Oigan, si andamos mandando fotos de perritos y de gatitos, pues ¿por qué no? Si encontramos una mariposa, si encontramos una lagartija, hubiera sacado el animalejo este que te asustó. El otro día me cayó una araña en Valle de Bravo en la regadera. Sentí que me daba un infarto. Podías tomarle una foto antes de apachurrarla y hubieras conocido. Y hay gente que te ayuda a entender, este se llama tal, etcétera, porque también vamos a ir aprendiendo. Ya está. Bueno, pues gracias por estar con nosotros en los micrófonos de ¿Qué tal, Fernanda? Hacemos